Vamos a hablar con un politólogo, abogado boliviano. Él es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Él es el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que se encuentra en la ciudad de Miami. ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por la deferencia de la entrevista. Encantado, don Rafael, mucho gusto, un saludo a usted, a su medio, a la noticia y a toda la audiencia tan importante que tienen en el Perú y en las Américas. Yo le he escuchado en varias entrevistas muy preocupado de la situación de la cual estamos atravesando nosotros los peruanos por esta incertidumbre de conocer los resultados, pero más que todo por lo que podría significar un gobierno de las características como lo están presentando de esta tendencia de izquierda radical. Lo que está en juego también es la defensa de las libertades, la defensa de la libertad en el Perú. ¿Qué nos puede dar? ¿Cuál es su primera opinión de lo que está sucediendo en el Perú exactamente? Mire, la primera preocupación es que la elección del Perú sea una elección verazmente democrática y para eso tiene que ser libre, tiene que ser justa y tiene que ser transparente. Lo que está pasando en el Perú en esta segunda vuelta es que hay sombras de duda, denuncias de fraude y de manipulación. No podemos afirmar en este momento que hay fraude, pero sí podemos afirmar que hay gravísimas sospechas y gravísimas indicaciones de que las denuncias de fraude no están siendo adecuadamente procesadas y que el Jurado Nacional de Elecciones, renuncia de uno de sus miembros de por medio, ha dejado de tener la confianza del pueblo peruano para ofrecer un resultado que sea el que permita proclamar con legalidad y con legitimidad a un ganador y hacer que el pueblo peruano se mantenga en paz y tranquilidad aceptando un resultado que considera de nuevo legítimo y legal. Entonces, en esas circunstancias, hay una crisis electoral en el Perú, una crisis electoral que está demostrada por el solo hecho de que después de casi un mes, 3 semanas de que se ha celebrado la segunda vuelta el 6 de junio, no hay proclamación ni hay resultados. Y en ese sentido, lo que se aconseja es seguir el camino de este tipo de situaciones en el que se debe pedir a la Organización de Estados Americanos una auditoría electoral que revise todo lo que es el cómputo, las actas, el mecanismo de manejo, el mecanismo de contabilización de los votos, la cadena de control y ofrezca un resultado que le dé certidumbre a los peruanos. O sea, el primer tema es transparencia, elecciones libres y elecciones limpias, cosa que conviene a todos y que yo considero el candidato Pedro Castillo y la candidata Keiko Fujimori deberían ser los más interesados en que esto suceda. Y en vez de atrincherarse en posiciones de confrontación, tienen que ir a resolver y pedir a ambos la auditoría, porque al buen pagador no le importan las prendas y si el señor Castillo ha ganado, pues esto ratificará su triunfo y si hay trampa o hay fraude, pues lo demostrará y el Perú tendrá un resultado sin necesidad de ir a una confrontación que es lo que está en ciernes. Ese es el principal tema. Lo que venga después de eso, si Castillo llega a la presidencia o no llega, es otro tema. Ahora, lo que sí hace a este proceso que estamos mencionando son las señales de que el candidato Castillo está respaldado por un mecanismo transnacional que se conoce como socialismo del siglo XXI, Sí, que claro. opera a través del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, y que hoy día se denomina castrochavismo, que controla las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que tiene el respaldo de los gobiernos de Argentina y de México, y que ha permitido algo que es verdaderamente inaceptable, que antes de que el Perú proclame resultados electorales, los gobiernos de Bolivia y de la Y Argentina están ya han felicitándolo. felicitado a Pedro Castillo. O sea, esos indicadores son muy malos y en vez de ayudar a Castillo, lo señalan como una punta de lanza, como el caballo de Troya del castrochavismo en el Perú. Lo que está sucediendo en el país, en el Perú, es comparado con lo que pasó en Bolivia en las elecciones anteriores, donde hubo un fraude, sí, la OEA primero felicitó las elecciones transparentes, pero después hizo una especie de auditoría y salió Evo Morales por este tema. ¿Qué nos puede decir? Mire, lo que está pasando en Bolivia ha pasado en Venezuela con Hugo Chávez, ha pasado en Venezuela con Nicolás Maduro, ha pasado y está pasando en Nicaragua
con Ortega y Murillo, y ha pasado en Bolivia con Evo Morales y Arce Catacora. Se trata de un sistema de fraude que es metodológicamente instituido para alterar la voluntad popular y que ha sido operado y es operado, entre comillas, exitosamente, pero criminalmente, por el socialismo del siglo XXI. Y el fraude tiene dos partes. Hay una parte que se denomina el fraude institucionalizado, el fraude sistémico introducido en el sistema, con el cual alteran el registro de las personas, amplían el número de inscritos, alteran el padrón electoral. Bolivia es un ejemplo terrible de esto. El año 2005, cuando Evo Morales es elegido por primera vez, el padrón electoral era de un poco más de 3 millones de votantes, en un país que tiene voto universal desde el año 52 con votación obligatoria, o sea, todos estamos inscritos. Y el año 2014 y el año 2019, el padrón electoral sube en el 97%, cuando la población solo ha crecido entre el 22 y el 23%. Entonces hay 1,5 millones de votantes fantasmas que están localizados en los bolsones donde ha crecido el número de votantes, en las zonas cocaleras, en las zonas de los sindicatos vinculados a la producción de coca y de cocaína que controla Evo Morales. Ese es el fraude sistémico. Y el fraude fáctico es el fraude que producen en el proceso de la votación misma. Alteran actas que dicen 180 votos, le ponen 288, falsifican firmas de los delegados, llenan ánforas donde hay lugares donde el partido de Evo Morales, y en este caso el de Castillo, de 300 votos tienen 299. Y ni los delegados de mesa de los del partido opositor pueden encontrar su voto. En la cadena de custodia, cuando esas actas se transmiten, se vuelven a alterar los resultados, se aplican votos que son del candidato A al candidato B, y después se produce una dinámica en la cual hay una absoluta inequidad en la suma de los votos y terminan produciendo un ganador que no es el ganador. O sea, este es un sistema de fraude transnacionalizado, que es el fraude del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que hay indicadores muy graves de que está sucediendo hoy día en el Perú. Y para evitar eso lo que hay que hacer es una auditoría. Sí, pero a esta etapa, como diríamos hablando futbolísticamente del partido, a esta etapa del juego electoral, ¿usted cree que la OEA pueda realizar esta auditoría? Porque tendría que pedirlo el Estado peruano. Han ido ayer la candidata Keiko Fujimori a darle una carta al presidente Sagasti para que lo presente, pero el presidente Sagasti sería como inmiscuirse en el tema electoral y no podría hacerlo. Otros juristas peruanos dicen que podría ser denunciado por este tema. Del que lo debería pedir sería el ente electoral, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones, pero con tantas irregularidades que se ve, de repente no va a dar ese paso democrático, entre comillas, como diríamos. ¿Qué opina usted? A ver, el presidente del Perú, sea quien sea en este caso, Sagasti, es el jefe de Estado y el jefe de las relaciones internacionales del Perú, representa internacionalmente al Perú. Y su obligación es cumplir la ley. Y la ley peruana manda que las elecciones deben ser libres, limpias, justas, transparentes, porque además la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001, es ley de aplicación preferente en el Perú y en todos los países de las Américas. O sea, lo que tiene que hacer Sagasti es cumplir la ley. Más allá de cuál sea su posición política, el presidente peruano tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y de garantizar que las elecciones sean libres y limpias. Y si para eso tiene que pedir la auditoría, tiene que hacerlo. O sea, él puede cometer una gravísima falta de omisión después del pedido que ha recibido si es que se niega a cumplir la ley. Que el primer mandatario de un país no cumpla la ley es algo muy grave y puede generar responsabilidades posteriores. Segundo tema, también la Junta Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones puede pedir aquello y debería hacerlo, pero ahí hace falta seguramente una solicitud de Pedro Castillo o de Keiko Fujimori, que no tardará en llegar, pidiéndole al Jurado Nacional de Elecciones para evitar que esto, que es una excusa del presidente de la República, termine dejando a los peruanos sin el esclarecimiento, porque el tema de fondo aquí no es quién pide, el tema de fondo es qué hay que hacer, qué es lo que el pueblo peruano necesita. El pueblo peruano necesita transparencia, el pueblo peruano necesita certidumbre de que sus votos
no sean modificados, falsificados y que el resultado final que se ofrezca por la segunda vuelta electoral sea cierto, sea justo, sea legal y sea apegado a la verdad. Para eso, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer. Y la auditoría, en el tema de la auditoría, no hay nadie más capacitado que el órgano electoral de la Organización de Estados Americanos para hacerlo, porque es un grupo de técnicos integrado Sí. por miembros de alta capacidad, de diferentes profesiones, de todos los países de las Américas. Cuando se hizo la auditoría electoral en Bolivia el año 2019, después de que los observadores electorales dijeron que era una gran elección, porque la observación electoral es solamente topografía, 38 expertos internacionales fueron a hacer esa auditoría y en 2 semanas estaba el resultado, porque ahí hay abogados, ahí hay expertos en computación, expertos en estadística, expertos en elecciones, políticos, gente que está para eso integrada con un nivel altísimo de especialidad desde hace casi 20 años en el marco de la Organización de Estados Americanos, precisamente para hacer cumplir la Carta Democrática. Yo le hago una pregunta. La región Latinoamérica, o sea, Sudamérica, todos los países vecinos, Bolivia, Perú, todo, está marcado por dos ideologías, de derecha e izquierda. Demócratas, los que creemos en la democracia, y en otras palabras llamemos el comunismo, o como usted ve, el nuevo socialismo cultural, como quieren llamarlo. Han venido muchos observadores al Perú, pero lo que yo vi cuando veo la lista es la gran mayoría es de una tendencia de izquierda, esta tendencia ideológica que diría más de acuerdo con el candidato Pedro Castillo. Es igual muchos organismos internacionales, como me diría cuando yo hablo con la senadora colombiana María Fernanda Cabal, me decía, están en todas partes la gente de izquierda, este pensamiento radical, están metidos en todos lados desde hace mucho tiempo y nadie hace nada al respecto. ¿Eso le pasa a usted también? ¿Piensa igual que yo o piensa igual que María Fernanda Cabal, que dice que están en todos lados desde hace mucho tiempo y están organizando esto hace mucho tiempo porque quieren cambiar todo lo que es Sudamérica con este plan castrochavista? Miren, no se trata de pensar, se trata de observar. Ya, se Cuando observan. usted va a hacer análisis, lo que hay que hacer es observar la realidad objetiva, o sea, la verdad verdadera. Y la verdad verdadera en el siglo XXI es que en las Américas no hay una confrontación ideológica. El tema de derechas e izquierdas está históricamente superado por la globalización. ¿Qué derecha e izquierda hay en un mundo globalizado, donde el mercado es el mundo entero? Por la revolución tecnológica, estos aparatos Sí. que han hecho de cada quien un comunicador, y por el momento mismo que vive la humanidad. Pero lo que pasa en las Américas es que el eje de confrontación no es derecha e izquierda y no es siquiera ideológico, es dictadura contra democracia. Y eso se produce a partir del hecho de que el año 1999 en las Américas había una sola dictadura, la cubana de Fidel Castro, que Sí. agonizaba. Pero llegó ese año a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, acudió a salvar la dictadura, primero le dio dinero, después le dio petróleo a Cuba, después le entregó Venezuela entera. Diría, Venezuela es una colonia de Cuba y es una dictadura. Y a partir de eso desarrollaron Castro y Chávez, Chávez y Castro, un proceso que empezó siendo el populismo bolivariano, después de eso se volvió socialismo del siglo XXI y hoy día es castrochavismo. Y pasó de ser un movimiento político a ser una organización criminal. El castrochavismo es una organización de crimen organizado transnacional, porque si usted mira Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, todos los días cometen delitos de Sí. falsificación, de persecución, de fraude, de corrupción, de narcotráfico, han convertido sus países en narcoestados, de terrorismo, están vinculados con organizaciones como las FARC, que forma además parte integrante del Foro de Sao Paulo, el ELN, todos estos grupos criminales, y han gravitado en las Américas para atacar a las democracias. Entonces, el eje de confrontación, para tenerlo claro, es entre dos Américas, la América democrática y la América dictatorial. La América dictatorial liderada por Cuba con su plataforma en Venezuela, Nicaragua y Bolivia y con el apoyo de los gobiernos de Alberto Fernández de la Argentina y de López Obrador de México, que ataca a las democracias, y usted puede ver ese ataque en Chile. Usted Sí. puede ver ese ataque en el golpe de Estado del 2019 contra Lenín Moreno en el Ecuador. Puede ver ese ataque hoy día en Colombia,
en un proceso de deterioro institucional y de agresión criminal de todos los días contra el gobierno democrático del Ecuador, de Colombia, y lo puede ver en el Perú, en el intento de alterar la voluntad popular para imponer vía el fraude que se está denunciando, un candidato que se resiste a una auditoría porque seguramente sospechan que le encontrarán las trampas. Si Pedro Castillo fuera un candidato transparente, él debería pedir la auditoría y si ganó la elección, la ganó. Pero no lo está haciendo y con eso Claro. está agregando las sospechas. Si a eso le suma el respaldo y el reconocimiento del presidente argentino, del gobernante boliviano, la presencia de los equipos de Evo Morales en todo el sur del Perú para manipular el resultado electoral y los datos objetivos de la denuncia, entonces es algo que hay que investigar. Nadie puede ignorar en el Perú esos hechos concretos. No se trata de pensar, Don se Carlos, trata de realidad objetiva. usted acaba de decir algo, la voluntad popular se manifiesta también ahora en las calles. Hay muchas protestas en el Perú y también en gran parte de Latinoamérica. Colombia tiene protestas, Venezuela ni que hablar, Nicaragua también hay protestas. Y la calle, como se dice, se ha vuelto en el nuevo protagonista que va a decidir muchas cosas. Pero ¿quién motiva a quién? O sea, esta calle, ¿a quién apoya? Porque acá en el Perú se sacó a un presidente que fue el señor Merino, diciendo, no, no me representa el señor Merino, y entonces el señor Sagasti, que es un presidente del Congreso, que era un congresista y asumió esta presidencia interina. Pero ¿qué cosa es la calle para los pueblos de la región? ¿Qué representa la calle, este grito popular de indignación? Depende qué calle. La calle en Chile, la calle en la Colombia de hoy día, la calle en octubre del 2019 en Ecuador es conspiración. Es Ya, el ok. castrochavismo utilizando los movimientos populares para romper la democracia. La calle en Bolivia con la resistencia civil de octubre-noviembre del 2019, que termina con la renuncia de Evo Morales, es el pueblo en resistencia civil. Así es. Y la calle en el Perú hoy día es una confrontación de las dos cosas. La calle sacada a la calle para sostener un resultado que no se quiere esclarecer, proclamando a Pedro Castillo presidente, cuando deberían buscar el esclarecimiento, y la calle tratando de defender la democracia del Perú. Ahora, ahí hay un solo concepto que hay que manejar. Cuando la política fracasa, la calle es lo que empieza a mandar. Y Ocupa para que los no espacios. fracase la política en el Perú, el presidente Sagasti, los líderes democráticos y políticos y el propio Pedro Castillo y la propia Keiko Fujimori deberían buscar una auditoría, porque el día que se haga la auditoría y que resulte la Sí. auditoría de la OEA y muestre resultados, ya no hay necesidad de calle, porque usted tiene un veredicto, usted tiene un informe final que tiene credibilidad, que es lo que no tiene hoy día el resultado que pueda ofrecer el Jurado Nacional de Elecciones. Una última pregunta, una curiosidad. Usted es exiliado. ¿Por qué fue el exilio Sí, suyo? ¿Por qué ha sido sí, el exilio suyo? nosotros, el Interamerican Institute for Democracy tiene su origen con el crecimiento del exilio en Latinoamérica. A partir del año 2003, 2004, 2005, el exilio del siglo XXI, a principios de este siglo, había sido en los Estados Unidos solamente un exilio cubano. El Sí. exilio de Centroamérica había regresado a sus países porque había una cierta estabilidad democrática, pero empezando el siglo empieza a producirse la llegada a diferentes países de América Latina de nuevos exiliados. Aparecieron los exiliados bolivianos desde el 2003, después Venezolanos. llegan exiliados venezolanos masivamente, empiezan a llegar a partir del 2007 exiliados nicaragüenses, se produce un exilio ecuatoriano con las persecuciones y la dictadura que instaura ahí Rafael Correa. Después se produce un exilio argentino con los Kirchner, que empiezan un proceso de persecución muy grande. Sí. Y la pregunta es, entre políticos, académicos y estudiosos, ¿qué está pasando en las Américas? Entonces, para responder a eso, es que se crea un think tank, que es el Interamerican Institute for Democracy, que tiene como objetivos la promoción y la defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad, y que trabaja con voluntarios de todas las Américas y que lo primero que hace desde el punto de vista del estudio académico, después reforzado por las opiniones políticas, es llegar a la conclusión de que lamentablemente en el siglo XXI las dictaduras han crecido, y usted lo puede ver objetivamente, una dictadura del 99, hoy día 4, eran hasta 5.
y 2 gobiernos paradictatoriales. Las dictaduras de hoy día son Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y los gobiernos paradictatoriales Argentina y México. Y una gran presión para romper la estructura democrática. Colombia bajo ataque, el Perú bajo ataque, Sí. en Chile han convertido el alza de precios del subway, del metro, en una reforma constitucional. Entonces, algo está pasando y eso Algo es está lo que hay pasando. que estudiar. Y hay que evitar que en las Américas sigan creciendo los presos políticos, los perseguidos políticos y los exiliados políticos. Desde hace 62 años, Cuba tiene millones de exiliados políticos. Desde hace 20 o 21 años, Venezuela llega a los 6 millones de exiliados políticos. Lo llaman diáspora. Son exiliados. Están en Sí. todo el mundo. Están en el Perú también. Bolivia tiene más de 1.200 exiliados. Hay muchos de ellos refugiados en el Perú. Nicaragua tiene cerca de 150.000 exiliados. Más de 100.000 están en Costa Rica. Eso no puede seguir. O sea, no hay democracia con presos, con perseguidos y con exiliados políticos. Y eso es lo que el Perú tiene que evitar que le suceda. Muy bien, don Carlos H. Berzaín, muchas gracias por la entrevista, muy interesante. Parecía un diálogo corto, pero se ha extendido más de lo que pensamos. Muchas gracias, le agradezco mucho por la defensa. Encantado, señor. Mucho gusto.